del 2025, estando el requerimiento acusatorio formulado por la Fiscalía en relación a Rosville Ramos Maucaya por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, conducción en el estado de... Es producción de peligro de servicio, ¿no, doctora? Sí, doctora. Correcto. Recapitulando entonces, producción de peligro en servicio público de transporte de pasajeros en agravio del Estado y considerando que conforme se advierte lo establecido en el artículo 349 del Código Procesal Penal en concordancia con el artículo 448, se ha identificado a cada una de las partes. La Fiscalía además ha expuesto los hechos imputados contra el acusado, en síntesis, sosteniendo pues los hechos que se le imputa. Además de ello, se debe tener en consideración que son sustentados en los elementos de comisión descritos por la Fiscalía. Sumado a ello, se advierte pues, que estos hechos datan del 2 de julio del 2023, en la avenida Pedro Beltrán, donde fue intervenido el vehículo que conducía el acusado, ¿no? Quien no presentó el certificado respectivo a su pedido. Además de ello, se debe tener en cuenta que los hechos se han subsumido dentro del artículo 273A del Código Penal. La pena solicitada está dentro de los márgenes que establece la norma, el pedido es de 1 año. En cuanto al extremo de los medios probatorios, se debe tener en cuenta que se ha señalado la pertinencia y utilidad y conducencia de los mismos. En relación al extremo de la reparación civil, se debe tener en cuenta que la Procuraduría ha expuesto también sustento relacionado al pedido de reparación civil. Por su parte, la defensa no ha observado ninguno de los requerimientos y ha ofrecido como prueba un recibo de pago, un depósito judicial, perdón, a cuenta de la reparación civil para los fines patentes. Después se declara la validez formal y sustancial del requerimiento acusatorio en relación a Rosville Ramos Maucaya por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, producción de peligro en servicio público de transporte de pasajeros en agravio del Estado. Y en ese sentido, de manera inmediata se va a emitir el auto respectivo y dar inicio al juzgamiento. Siendo así, Fiscalía y Defensas van a exponer sus alegatos de apertura. En síntesis, por favor, doctora, ¿qué es lo que va a acreditar en autos? Sí. Maucaya, quien condujo en fecha 2 de julio del 2023 el vehículo de placa de peaje A16392 sin contar con el certificado de revisión técnica vigente. En cuanto a la calificación jurídica, esto se ha subsumido en el artículo 273A del Código Penal. En cuanto a los medios probatorios, se tienen todos los que han sido emitidos en el auto de enjuiciamiento, con el cual se va a poder acreditar la responsabilidad del señor. Y en cuanto a la pena, se ha solicitado lo que es 1 año de pena privativa de la libertad con carácter de suspendida, así como 1 año de suspensión conforme al inciso 7 del artículo 36 del Código Penal, por lo que en consecuencia este Ministerio Público a lo largo del juicio oral va a poder probar que el imputado es autor y responsable del delito de producción de peligro en el servicio público de transportes de pasajeros. Gracias, doctora. Gracias, actor civil. Doctora, nos reservamos el derecho de los alegatos debido a que las partes hemos llegado a un acuerdo. Correcto, defensa. Muchas gracias, señorita juez. Seré lo más breve posible. Justicia restaurativa. La justicia restaurativa es un mecanismo procesal que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha presentado para que juicios ampulosos o juicios que no han generado un grave peligro a la sociedad sea soslayado. En el presente caso es cierto, estamos ante un delito de peligro, pero no se ha generado un gran peligro ante la sociedad. ¿Por qué? Porque la incriminación del presente tipo penal es de 273. Distinto es reconducir en estado de ebriedad o realizar una actividad peligrosa de un vehículo motor. Aquí por una omisión, señorita juez, que es el no contar con la última revisión técnica. El peligro no es evidente, no es inminente.
Entonces, nosotros solicitamos una salida alternativa, uno, por el principio de proporcionalidad, dos, por la justicia restaurativa, y tres, porque no se ha generado un grave peligro ante la sociedad. Terminado, doctora. Gracias. Señor Ramos, se le va a poner en conocimiento sus derechos, active su audio, por favor. Tiene derecho a la presunción de inocencia, esto quiere decir que no podrá ser considerado responsable de los hechos imputados siempre y cuando no se acredite dicha responsabilidad. Tiene derecho a contar con un abogado, la defensa presente es un abogado de libre elección a quien podrá realizar las consultas que consideren necesarias. Tiene derecho a guardar silencio, se le consulte si va a decretar un juicio, podrá ser útil su derecho a modificar o aclarar algo de lo que usted hubiera señalado durante el juicio. Asimismo, se le pone en conocimiento, como bien ha escuchado, la defensa, la fiscalía ha imputado el delito contra la seguridad pública, ha solicitado una pena, el actor civil también ha solicitado una reparación civil. Entiendo que usted ya conversó con su abogado y en ese sentido, dadas las circunstancias, se le pregunta en este acto si se considera o no responsable de los hechos imputados. Responda. No se le escuchó, no, mucha bulla hacen acá. No se le pregunta si se considera o no responsable de los hechos imputados. Sí, de lo que he manejado. Sí. Señor, en concreto, la pregunta es, yo no he estado. ¿se considera o no responsable de los hechos imputados? Sí. Correcto. ¿Está de acuerdo? ¿Hay acuerdo? Le pregunto. Sí hay un acuerdo. Por favor. Bien, habiendo conversado con el abogado del imputado, así también como con el actor civil, se ha quedado en que se van a acoger a una reserva de fallo, por lo que las reglas de conducta se a ver, van... doctora, vamos en orden. Sí. Siempre se los preciso. Es un acuerdo. Si es un acuerdo, primero tiene que precisar que la pena, si se está haciendo la reducción, cuál es la reducción, de ahí cómo es que se va a cumplir la pena, si es condicional, si es reserva, si es efectiva. Y de ahí la reparación civil, por favor. Ok, doctora, bien, la pena sería de 10 meses y con 9 días. En cuanto esta pena va a ser suspendida con las reglas de conductas establecidas en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 64. La firma en este caso va a ser de forma trimestral y en caso de incumplimiento se va a aplicar lo que es el artículo 65 del Código Penal. En cuanto a la reparación civil, ha quedado esta disminuida en la cantidad de 800 soles, la cual ya ha hecho el imputado el pago de esto en una sola cuota. Correcto, gracias. Entiendo que por error ha dicho suspendida. Es una reserva de fallo condenatorio cuyo periodo de prueba es de 1 año, ¿verdad? Sí, así es, doctor. Por favor, para corregir, ¿ya? Y en cuanto a la inhabilitación, también es de 1 año, doctor. ¿Pero qué tipo de inhabilitación, doctora? Es inhabilitación de la suspensión de licencia de conducir. Ya, correcto. ¿Actor civil está conforme con el acuerdo? Sí, doctora, nos encontramos conformes. Gracias. ¿Defensa está conforme? Conforme, señorita magistrada. Señor Ramos, ¿está conforme con el acuerdo? Señor Ramos, active su audio y dígame si está conforme con el acuerdo. ¿Sí? Correcto, gracias. En ese sentido, se va a proceder a emitir la siguiente resolución. Ventanilla 24 de enero del 2025, vistos y oídos en audiencia oral y pública, la causa seguida contra Rosville Ramos Maucaya por la presunta, por el delito. Apagamos los audios, por favor. Verificamos. El audio, doctora, ahora sí. Rosville Ramos Maucaya por el delito contra la seguridad pública, producción de peligro en el servicio público de transporte de pasajeros en agravio del Estado. Considerando que conforme se habría previsto el proceso inmediato llevado a cabo en la fecha, se realizó el requerimiento acusatorio formulado por la Fiscalía, asimismo el requerimiento del extremo de la reparación civil.
Y en ese sentido, sin observación y con las pruebas aportadas por cada una de las partes, se declaró la validez formal y sustancial del requerimiento, se emitió el auto respectivo y se inició el juicio. Se escuchaban los alegatos por cada una de las partes y el acusado se había puesto en conocimiento de los derechos que le asisten. Además, se le preguntó si se consideraba o no responsable de los hechos imputados, aceptando dicha responsabilidad, por lo que la Fiscalía ha expuesto el acuerdo arribado entre las partes, señalando que la pena de 1 año sería reducida a 10 meses, 9 días, cuyo cumplimiento el mismo teniendo en consideración, pasa, si vas a dejar algo, pasa y deja. Teniendo en consideración los términos que establece el artículo 62, cita una reserva de fallo condenatorio cuyo periodo de prueba es de 1 año bajo reglas de conducta y bajo procedimiento de aplicar el artículo 65 del Código Penal. En relación de la reparación civil, estando al recibo por la suma de 800 soles que obra en auto, se da por cancelado. Y en relación a la inhabilitación, es por el periodo de 1 año, correspondiente a la suspensión de la licencia de conducir. Estando ahí, teniendo en consideración lo que establece el artículo 372 sobre la posibilidad de una salida alternativa, como es el juicio y la conclusión anticipada, se debe también realizar un análisis y un control de legalidad en cuanto a la tipicidad, pena y reparación civil. En cuanto a la tipicidad, se debe tener en cuenta que la Fiscalía ha expuesto los hechos imputados, existe una imputación concreta, una imputación necesaria en relación a los hechos acaecidos el 2 de julio del 2023, en circunstancias que los efectivos policiales, realizando por su servicio, observaron y realizaron la intervención a un vehículo que conducía el acusado. Y al ser preguntado sobre la documentación respectiva, este no presentó el certificado de revisión técnica. Y en ese sentido, pues, se siguieron las diligencias correspondientes. Estos hechos han sido subsumidos dentro del artículo 273 y verificados por el tipo penal correspondiente, se advierte que se ha subsumido de manera adecuada, cumple con cada uno de los elementos del tipo. En relación a la pena, se debe tener en consideración que la pena solicitada inicialmente es la de 1 año, pena que está dentro de los márgenes que establece el artículo 273A del Código Penal, donde es el tipo penal al cual se ha subsumido dicho hecho. En cuanto a la reducción de pena a 10 meses y 9 días, se debe tener en cuenta que a consecuencia de lo que establece el artículo 372 del Código Procesal Penal, en efecto, como beneficio premial ante la aceptación de cargos del acusado, y le corresponde una reducción de pena que es equivalente a 1/7 de pena y correspondiente entonces a los 10 meses, 9 días que estableció la Fiscalía. En relación a la reserva de fallo condenatorio, teniendo en consideración lo que establece el artículo 62, bajo los supuestos que exista esa probabilidad, teniendo en cuenta que se cumplan con cada uno de los requisitos, entre otros principalmente, pues, que hay un pronóstico favorable en este caso, como se evidencia, ¿no?, entre la presencia del mismo, ha de tenerse en consideración lo siguiente. Esta judicatura advierte que el acusado no se presentó a la audiencia de citación a juicio. Está aquí presente porque se le ha detenido a consecuencia de una declaración de contumacia, esto es una orden de captura. Y si bien es cierto que habría la posibilidad de no acceder al acuerdo arribado entre las partes, dado que evidencia con ello que no se presentó a una citación ordenada por la judicatura, sin embargo también lo es, pues, que este ha cancelado la reparación civil. Esa circunstancia, si bien está vinculado a la reparación civil en estricto, también lo es que evidencia, pues, el ánimo que tiene el acusado, no solo de evidenciar su arrepentimiento por los hechos acaecidos, sino además haber asumido, pues, su responsabilidad penal y civil. En ese sentido, esta judicatura, en el caso concreto, advirtiendo dicha circunstancia, va a aceptar la reserva de fallo condenatorio, tanto más que se van a fijar reglas de conducta de obligatorio cumplimiento, por lo que se supera el control de legalidad respectiva. En cuanto a la reparación civil, se debe tener en cuenta que está quedado en 800 soles, conforme lo han expuesto en el acuerdo. Además de ello, se ha acreditado documentariamente que el monto ha sido cancelado, por lo que en este caso también supera el control de legalidad respectivo, teniendo en cuenta que el monto cancelado es un monto proporcional razonable, estando al hecho que se ha cometido,
Considerando pues dichas circunstancias, se entiende que se va a resarcir dicha conducta, ¿no? En el extremo civil. En consecuencia, esta judicatura falla, aprobando el acuerdo arribado entre las partes, dicta reserva de fallo condenatorio a favor de Rosville, Ramos, Naucaya, por el delito contra la seguridad pública, producción de peligro en el servicio y transporte de pasajeros en agravio del Estado, cuyo periodo de prueba es por el plazo de un año bajo las siguientes reglas de conducta. Prohibió ausentarse o variar el lugar de su residencia sin previa autorización del juez, comparecer de manera trimestral a la Oficina de Control Biométrico de registrar su firma y actividades, bajo apercibimiento de aplicar alguna de las alternativas establecidas en el artículo 65. Se inhabilita al señor Rosville por el periodo de un año, de conformidad con el artículo 336, inciso séptimo, con la suspensión de la licencia de conducir por dicho periodo. Téngase por cancelada la reparación civil respecto del monto de 800 soles, por lo que se deberá proceder al endoso respectivo como corresponde, según sea el caso. Que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se inscriba donde corresponde y se remitan los actuados para su ejecución al juzgado pertinente. Fiscalía está conforme. Sí, conforme, doctora. Actor civil conforme. Conforme, doctora. Defensa se encuentra conforme. Conforme, señorita magistrada. Correcto. Señor Ramos, active su audio, se encuentra conforme. Sí. Dada la conformidad de las partes, no habiendo quien pueda impugnar ninguno de los extremos de la presente, se declara consentida la misma. Hemos concluido con el juicio, habiéndose resuelto la situación jurídica del acusado, se ordena su inmediata libertad y el levantamiento de las órdenes de captura emanadas por esta autoridad. Se les agradece su presencia. Buenos días. Buenos días, a todos. permiso. Yo cojo, yo.